Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre la ideología liberal. Personal de YouTube, capítulo 2, temporada 2 del Chef de la Política. En esta ocasión vamos a hablar de liberalismo, el neoliberalismo y las distintas etapas del neoliberalismo para ver las diferencias entre una cosa y otra. Y que así podamos contrastar incluso con lo que vimos en el capítulo anterior del conservadurismo, el neoconservadurismo y el ultraconservadurismo. Gracias por estar en este capítulo número 2. Nuestros agradecimientos a nuestro auspiciante, Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina, con este texto fundamental que ahora está a la venta, Política y Justicia en América Latina, el tomo 2, donde discutimos esos temas siempre trascendentes para el Estado de Derecho y la justicia en América Latina, escrito por este chef precisamente. El libro se lo entregamos a domicilio sin costo adicional. Y por supuesto, nuestro agradecimiento también a nuestro auspiciante estrella de este año, Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres saber, tener un conocimiento cabal con noticias reales, constatadas, verdaderas, contrastadas sobre el Ecuador y el mundo, anda a Primicias, acá abajo te dejamos el link, ahí te puedes informar día a día sobre qué es lo que sucede en el mundo. Eso es fundamental para que eso, vinculado con las cosas que hacemos acá en el Chef de la Política, te permite tener un conocimiento más amplio de lo que es la vida política. Gracias a nuestros auspiciantes. Y bueno, empezamos con el capítulo de liberalismo y lo que ahora cocinamos es un espagueti a la boloñesa. Y bueno, vamos a empezar entonces primero con la discusión sobre el liberalismo. Hay algunas cuestiones básicas del liberalismo, entre ellas las ideas relacionadas con quiénes son los padres fundadores, digamos, de las ideas liberales. Hay muchos, evidentemente, pero vamos a mencionar algunos. John Stuart Mill, por ejemplo, la Carta sobre la Tolerancia, autor fundamental para conocer las ideas básicas del liberalismo. Otro, John Locke, ingleses los dos. Otro de los elementos fundamentales para la discusión sobre lo que es el liberalismo en lo económico y en el plano político. Y finalmente, el plus ultra del liberalismo, Adam Smith. Ahí hay dos obras fundamentales de Smith que sugiero revisarlas. Si no las tienen, te las entregamos sin costo alguno, que es La riqueza de las naciones, el más conocido, pero el más importante, que explica la esencia del liberalismo, la teoría de los sentimientos morales, del propio Adam Smith. Entonces, ahí tenemos los tres autores más importantes. Y al respecto, ¿cuáles son las ideas básicas del liberalismo? Primera y fundamental, el progreso de las sociedades se consigue garantizando las libertades de las personas. Punto. El progreso se consigue garantizando las libertades. Las libertades en dos dimensiones. Tu libertad personal, obviamente, a caminar libremente, a expresarte, a asociarte, y la segunda, igual de importante, algunos dicen que más importante incluso, la libertad material, que está ejemplificada en tu propiedad privada. La propiedad privada y tus libertades personales, dos elementos claves del liberalismo. Y a esto tenemos que agregar una tercera cuestión igual de importante, y esta tiene que ver con la idea de que en las sociedades modernas, la mayor parte de las transacciones y las actividades entre las personas son privadas. Y como son privadas, tienen intereses, Juan y Pedro, María y Juana, el Estado no tiene por qué intervenir en ellas. Con lo que deriva a una idea clave que cruzará a los liberales, a los neoliberales en sus distintas facetas. Si las cuestiones políticas y económicas son fundamentalmente de las personas privadas, el Estado tiene que ser pequeño y limitarse a regular las cuestiones que entre privados no las podemos resolver. Un Estado pequeño, una gran sociedad civil en el aspecto privado. Esas son las ideas claras, con un corolario que es evidentemente necesario conocer, y es que la vida económica y la vida privada está mucho más desarrollada que la vida pública y que la vida política. Por tanto, en el plano político, en el plano público, es poco lo que podemos hacer y lo que el Estado puede hacer. Y por eso se entiende que en una corriente liberal clásica el Estado tiene que existir, evidentemente, pero es un Estado pequeño, reducido para cuestiones muy puntuales, como cuáles: la salud, la justicia, evidentemente, la justicia, fundamentalmente para resolver los conflictos. En términos simples, el Estado es básicamente un árbitro y tiene que ocupar espacios
muy pequeños dentro de la sociedad. Ahí está la esencia del liberalismo. Y con esto, en el siguiente bloque empezamos a cocinar. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Y bueno, empezamos en esta segunda parte del Chef de la Política, capítulo número 2, a realizar nuestro espagueti a la boloñesa. Este va a ser uno bastante elemental por el tiempo que tenemos, pero no por ello menos delicioso y espectacular. Picamos un poco de tomate por acá, lo tenemos listo, sacamos un pedazo de cebolla, lo cortamos también. Puedes cortarlo en tiras largas o en cuadraditos. Yo prefiero cortar siempre en cuadraditos. Hay gente que no le gusta mucho la cebolla. Y mire, tenemos acá esto listo. Esto va a ser parte de nuestro aderezo. Y por acá tenemos también un poco de pasta de tomate. Con esto vamos a ir a nuestra cocina. Acá tenemos el agua, que ya está casi en ebullición para poner nuestros espaguetis, pero a la par, por acá tenemos nuestra cocina. Tomamos un poco de aceite para calentar el aceite. Tenemos afortunadamente una cocina que se calienta muy rápido. Le ponemos un poco de sal para que no se queme el aceite. Y en función de eso, del aceite, que lo podemos expandir sobre nuestro sartén, vamos con nuestro aderezo, que está acá. Lo colocamos allí. Tenemos una espátula para esparcir bien esto. Y mientras tanto tenemos el agua que está ya en su punto de ebullición. Y tomamos 100, 200 gramos más o menos de pasta. El grosor de la pasta depende como les guste. Yo prefiero la pasta entre la 4 y la 5 aproximadamente. Colocamos ahí para dejarle un buen tiempo hasta que la pasta esté lista. Ya vamos a decir cuándo la pasta va a estar lista. Y acá a esto le agregamos un poco de nuestra pasta de tomate. Para los italianizados, la pomodoro. Ahí tengo mi buena amiga Lorena Mongardini, que seguramente dirá que la receta no es como se hace allá en Italia y en Milán, que es su tierra. Pero bueno, tratamos de hacer lo que se puede. Y vamos a dejar unos minutos ahí y volvemos acá con la discusión sobre el liberalismo, que ya habíamos terminado, y de ahí vienen las ideas del neoliberalismo. El neoliberalismo súper difundido, sobre todo en América Latina, para hablar bien de él, pero fundamentalmente para presentar sus objeciones. Y hay algunas ideas que son bien interesantes y que no han sido muy discutidas y tienen que ver con el origen de la expresión neoliberal, que surge evidentemente como una diferenciación del liberalismo, pero manteniendo sus ideas básicas. Y estas ideas son de Alexander Rostow y son de 1938. En general pensamos que el neoliberalismo como concepción ideológica es posterior, de finales del siglo XX, pero en realidad es de 1938 y fundamentalmente lo que habla el neoliberalismo desde esa perspectiva es una crítica respecto a los fascismos, respecto al comunismo y respecto al socialismo. Habla básicamente criticando la mayor intervención del Estado, y así se mantiene hasta los años 60 aproximadamente, donde cambia la concepción de la visión neoliberal con el aparecimiento de tres figuras clásicas que marcarán la distancia. Von Mises, una; Hayek, el gran Hayek, la segunda; y el tercero, Milton Friedman, el padre del monetarismo, que luego será Premio Nobel de la Economía. Ellos dan un giro y asumen al neoliberalismo como en alguna manera se lo empieza a conocer modernamente. El Estado tiene que intervenir muy poco, el Estado ha regulado demasiado, el Estado tiene que
reducirse a su máxima expresión y la política, por tanto, es una cuestión marginal. La crítica que siempre se le ha planteado al liberalismo y al neoliberalismo es que la vida pública y política está reducida a su mínima expresión. Y ahí tenemos un segundo momento del neoliberalismo con el desarrollo de toda esta tradición de estos tres autores referenciales. No los únicos, desde luego que sí, pero sí autores fundamentales. Y volvemos con nuestra cocina. Vean que acá ya la pasta ha tomado buena forma, ha tomado buen color. Hemos puesto un poco de aderezos. Por acá le vamos a poner un poco de sal de ajo. Seguimos mezclando y luego agregamos la carne, que tenemos una carne molida. Es preferible hacer con una carne molida que tenga poco contenido en términos de grasa para que sea algo más saludable. Y mezclamos esto. Vean que es una cuestión extremadamente fácil, un plato muy rico, sabroso y que además es extremadamente alimenticio. Y acá tenemos los fideos que están todavía cocinándose. Le vamos a poner un poquito de sal. Esto no demora mucho. Y acá tenemos esto que va avanzando rápidamente. Y volvemos entonces con la tercera parte de lo que es el neoliberalismo y su resurgimiento en los años 80. Y con esto, para hablar de esta parte, vamos a seguir en la siguiente etapa del Chef de la Política, capítulo 2, temporada número 2. Un país en constante movimiento requiere información dinámica y confiable para tomar decisiones y seguir evolucionando con éxito. En Primicias encuentras todas las noticias que necesitas, con secciones pensadas para acompañarte en cada aspecto de tu día, ofreciendo una fuente sólida y completa. Esto nos ha permitido convertirnos en el segundo diario digital más seguido en el país. Creamos contenido que cautiva, entretiene y te mantiene bien informado. Primicias, siempre al ritmo del Ecuador. Y continuamos con la discusión liberalismo-neoliberalismo. Y en esta tercera etapa surgen los años 80 del siglo XX, es decir, hace no mucho tiempo atrás. Y dos referentes fundamentales de las visiones liberales son Ronald Reagan y su gobierno en los Estados Unidos y la señora Margaret Thatcher, primera ministra de la Unión Británica. Reagan entre el 81 y el 89 como presidente de los Estados Unidos, 8 años, y la señora Thatcher entre el 79 y el 90, una administración extremadamente larga de 11 años donde se consolida la visión neoliberal, insisto, en los ingleses y en los norteamericanos. ¿Qué decía el neoliberalismo? Y nuevamente voy a hacer un retroceso histórico. ¿Cómo empiezan las primeras ideas? Los acuerdos de Bretton Woods, 1944. ¿Qué decían básicamente esos acuerdos? Que son la base del neoliberalismo. Hay que promulgar el desarrollo, hay que generar estabilidad financiera internacional y hay que propiciar la liberación de las relaciones comerciales. De esto, y ahora sí vuelvo a Reagan y vuelvo a Thatcher, surge el famoso Consenso de Washington. Williamson, el economista famoso norteamericano, que en Washington obviamente genera una serie de acuerdos que van a dar lugar a la primera ola del neoliberalismo. Y aquí es importante esta idea. Hay dos olas, dos etapas neoliberales. La de los 80s y la de los 90s, 2000. Con similitudes, pero también con algunas diferencias importantes que las vamos a analizar enseguida. Pero vamos ahora con esa primera etapa. Consenso de Washington, 1989. Algunas tips para entender el Consenso de Washington. ¿Qué promulgaba? Disciplina macroeconómica para los países. 2. Reordenar las prioridades públicas, es decir, sacar muchas actividades que están en el Estado y trasladarlas al sector privado. 3. Reforma fiscal, fundamentalmente que exista mejor y mayor recaudación en las arcas públicas de los países, lo que en América Latina nunca sucedió. 4. Liberalización financiera, que el sector bancario fundamentalmente no se dedique únicamente a ser el intermediario de captar recursos y de colocarlos, sino que tenga un amplio espacio de acción. Y con esto, antes de seguir, volvemos acá con lo nuestro. Esto está perfecto. Y acá, si no le falta,
nada para estar. Acá tenemos las pastas. Para las pastas siempre es útil un tenedor. Movemos las pastas y vamos viendo. Faltan todavía un poquito. En esto estamos acá. En esto estamos acá. Le vamos a bajar un poquito la llama de la salsa para que no se nos vaya a quemar. Y volvemos con algunas de las políticas neoliberales de esa primera ola. Luego, tipos de cambio competitivos, un elemento fundamental de la primera etapa de la política neoliberal, y obviamente la liberalización del comercio y también de los recursos. Hay que dar mayor facilidad a la inversión extranjera privada. Insisto, vean que estamos mencionando los tips, las ideas fundamentales del Consenso de Washington en su primera versión. Y claro, en buena medida como consecuencia de esto, otra de lo que se han llamado las recetas neoliberales es las privatizaciones y las concesiones. Privatizaciones. Tomo lo que está en el sector público y lo traslado al sector privado. La venta o enajenación de determinados bienes o servicios que en la concepción neoliberal no deberían estar en lo público sino en lo privado. Y la segunda idea, la concesión. Se mantienen cosas en lo público, pero bajo la administración de los privados. Nuevamente, primera etapa del proyecto neoliberal. La desregulación financiera, que está medio vinculado con lo que hemos mantenido antes, y finalmente la protección de los derechos de propiedad, y fundamentalmente ahí de unos derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, derechos de autor y demás. Esa es una innovación bien importante de esa época, y con esto en alguna medida terminamos esta primera etapa de las políticas de ajuste estructural neoliberales, Consenso de Washington 1989 y las recetas o tips que he mencionado. Ya volvemos en la siguiente etapa terminando nuestro espagueti y contándoles la segunda etapa de los ajustes neoliberales. Y volvemos con el Chef de la Política, capítulo 2 de la temporada número 2 del neoliberalismo. Habíamos dicho que había una primera ola de las políticas neoliberales, las de los 80, mencionamos dos tips, pero a fines de los 90 hay un reposicionamiento, un repensar de las políticas de ajuste. ¿Por qué? Básicamente porque no fueron exitosas en la mayor parte de los países y generaron problemas importantes. Williamson, el famoso economista norteamericano que generó el Consenso de Washington, repiensa entonces las políticas de ajuste. Sin dejar de lado del todo las anteriores, plantea algunas innovaciones que constituyen la segunda ola de las políticas de ajuste estructural. Aquí un tema adicional e importante. Luego del acuerdo de Bretton Woods, surge y se desarrolla las ideas respecto a los organismos multilaterales de crédito. En todo este tiempo, la mitad y la segunda mitad fundamentalmente del siglo XX, surge el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para que tengamos una idea de cómo ir concatenando unas cosas con otras. ¿Cuáles son las recetas principales de la segunda etapa neoliberal? Algunas. Empezamos. Primera, reformas legales. Reformas legales. Para que el ajuste neoliberal o el ajuste estructural sea eficiente, se requieren reformas legales importantes, que quizás no las habíamos dimensionado, dirán los neoliberales, en la primera ola. Hay que generar esas reformas orientadas a permitir que el mercado pueda ser mucho más fluido. Y ahí se empiezan a expandir estas ideas en las regiones y en los países donde se acercaron al proyecto neoliberal. Segunda idea, se requieren instituciones que regulen mejor. Hay países como el Ecuador, donde el proyecto, por ejemplo, de liberalización en el sector bancario sí se verificó, y básicamente se verificó en el paso de la Ley General de Bancos a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, con una debilidad, que la Superintendencia de Bancos, pensando en el caso del Ecuador, pero esto se puede trasladar a otros países, no era lo suficientemente fuerte para regular. Y luego entendemos ahí una de las razones de la debacle económica y financiera que tuvo el país hacia los 2000. Entonces ese era el segundo, hay que generar instituciones reguladoras mucho más fuertes. Tercero, la corrupción. Para que podamos hacer las políticas de ajuste necesitamos países menos corruptos. Hay que trabajar en ese tema y se generan en la región, en América Latina, pero también en el África y en el Asia, los procesos famosos de reformas judiciales orientadas a reducir la corrupción.
que en términos generales, y ya tuvimos un programa, pero vamos a tener otro en este programa, generaron casi cero resultados. Pero esa era la tercera idea. La cuarta, flexibilidad laboral. Para generar un mercado mucho más dinámico se requieren leyes laborales que sean mucho más aptas para contratar con menores restricciones legales. Y esa es una fundamental y clave que no se ha desarrollado en buena parte de los países de América Latina. Y con esto volvamos a lo nuestro, que es la pasta, que está perfecta, las pastas que están en su punto, y vamos entonces al siguiente paso. Sacamos las pastas que están listas, tenemos un colador listo por acá. Si me siguen, pasamos el colador y esto está casi listo. Hay gente que luego de esto le pone un poquito de margarina alrededor de las pastas para suavizar. Yo no suelo utilizar porque me parece que es un poco más de grasa innecesaria. Y esto que está listo. Y con esto estamos prácticamente, hemos llegado a nuestro punto en esto y ya voy a volver con eso. Pero antes, volvamos con nuestras políticas. La de flexibilidad laboral, por ejemplo. Hay que hacer las relaciones mucho más dinámicas. Las leyes actuales de los países no permiten la contratación por horas, por ejemplo. Hay que generar un cambio. Cambios que en buena parte de los países, sobre todo pensando en América Latina, nunca se dieron. Otro elemento fundamental de la segunda ola del neoliberalismo: hay que acercarnos a la Organización Mundial de Comercio, y los países que no son parte tienen que tomar las medidas adecuadas para ingresar. Colombia es uno de los casos, por ejemplo, en América Latina, que ahora es parte de la Organización Mundial del Comercio. Los estándares financieros tienen que homologarse para vincularlos con la regulación, y ahí surge esta idea famosa que viene de mucho tiempo atrás, de los famosos acuerdos de Lausanne, que son esos acuerdos que se dan en Suiza para regular la banca internacional en términos generales. Los acuerdos de Lausanne, pero fundamentalmente a posteriori los acuerdos que se dan en Basilea. En realidad son en Basilea. Entonces la banca internacional y las bancas locales empiezan a orientarse más en función de estos acuerdos de Basilea. Y finalmente, dos elementos claves que pueden resumirse en uno, que es las políticas neoliberales donde se han aplicado, dicen Williamson y dice la gente que está alrededor, ha generado mucha desigualdad social y ha incrementado la pobreza. Hay que buscar mecanismos compensatorios para la gente que se ha debilitado en términos económicos y en términos sociales en general, por las brechas que se generan como consecuencia de las políticas. Y surgen los famosos subsidios. El subsidio a la pobreza, como se llame, u otro tipo de subsidios. Vean qué interesante. Las políticas de subsidios tienen un origen y una raíz en el neoliberalismo, en esta segunda etapa. Entonces, con esto tenemos una visión clara. Los liberales, inicialmente, la primera vertiente del neoliberalismo en los 30s, su resurgimiento, reacomodo en los 80s y finalmente esta ola de los 90s. Estas, las ideas básicas de liberalismo y neoliberalismo. Y en la siguiente etapa ya volvemos con ese espagueti que está espectacular. Ya nos vemos enseguida. Y estamos, amigos, amigas, con este espagueti a la boloñesa espectacular. Acá tenemos los espaguetis, les había indicado antes el colador y cuál es ese trámite absolutamente simple. Acá tenemos la pasta, que está muy jugosa. Dejamos esto por acá. Y a esto hay que agregarle nada más el queso parmesano, ¿no? Y bueno, el plato está espectacular. Un espagueti a la boloñesa. Plato italiano, para algunos no tan italiano, que recibirá seguramente las críticas de los italianos en rigor y sobre todo de Lorena Mongardini, una acérrima crítica de los latinoamericanos que según ella no cocinamos bien la comida de su país. Pero bueno, ahí está. El plato está listo, está servido, un plato que se lo he hecho de forma muy rápida, muy simple, extremadamente nutritivo y sobre todo saludable. En este capítulo que hemos disfrutado ahora, liberales, propiedad privada, libertades personales,
tolerancia respecto al resto, John Stuart Mill, fundamental en la cabeza, el paso 1930-1938, lo que es el neoliberalismo como una corriente de respuesta al fascismo, al comunismo, al socialismo por su excesiva intervención en el Estado, la reconceptualización, recuerden ahí los 3 nombres claves de hacia los años 60, von Mises, Hayek y Milton Friedman, el padre del neoliberalismo en realidad en términos conceptuales de la Universidad de Chicago, esas son ideas claves. Luego los 80, 1989, consenso de Washington con Williamson y ese primer paquete de medidas económicas, que no son tan eficientes, más bien son fallidas, y luego el repensar en la segunda ola neoliberal a fines de los 90 con algunos cambios que también hemos mencionado. Con eso entonces estamos listos. Hemos concluido, los espaguetis están en su punto. Miren esto. Espectaculares. Espectaculares. Les invito a hacer unos espaguetis así, ojalá les salga tan buenos como nos salieron a nosotros. Con esto terminamos este bloque y nos vemos en la despedida. Amigos, llegamos a la última parte de este capítulo 2, temporada 2 del Chef de la Política, donde discutimos el liberalismo, el neoliberalismo y la evolución del neoliberalismo a lo largo del tiempo. Hicimos además un espectacular espagueti. Y con este mate vamos cerrando una discusión súper interesante, sobre todo para América Latina, porque la discusión alrededor del neoliberalismo es uno de los focos más importantes de tensiones ideológicas y es una herramienta político-electoral también muy difundida en la región. El capítulo de hoy nos puede servir para diferenciar qué es exactamente el neoliberalismo y qué no es, para acercarnos a algunas de esas ideas y también, por supuesto, para criticarlas si es que es del caso. Pero para criticarlas es necesario conocerlas y el objetivo del capítulo fue ese. Esperamos que les haya gustado y que les lleve a la reflexión profunda, sobre todo en el sentido de pensar, ¿mi país ha ejecutado efectivamente políticas neoliberales o no las ha ejecutado? Y si tu país no ha ejecutado políticas neoliberales y los problemas persisten, seguramente las causas están en otro lado. Pero si las ha ejecutado, quizás en el neoliberalismo esté uno de los errores de la política pública. El capítulo sirve para eso. Y bueno, nos despedimos, no sin antes nuevamente agradecer a Pescadito Editoriales, www.Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina, su último libro, Política y Justicia en América Latina, tomo 2, autor el Chef de la Política, y por supuesto a nuestro gran auspiciante de esta segunda temporada, Primicias, la plataforma de noticias del periodismo comprometido. Si tú quieres saber de las noticias del Ecuador y del mundo, anda a Primicias. Es una plataforma virtual con un periodismo serio, profundo, de investigación, objetivo, que contrasta y que trata de dar el abanico de opciones, las diferentes lentes desde los cuales se puede observar una realidad política o social, porque evidentemente no hay una sola forma de interpretar. Primicias puede ser un gran insumo para que, junto a los capítulos del Chef de la Política, nos dé una idea más general de lo que es la vida política. Y bueno, comparte los capítulos, discútelos, háblalos en la universidad, en el colegio, con tu familia, con tus amigos, con tus colegas de trabajo, con los compañeros de la oficina, con los compañeros de tus actividades varias. Hagamos vida política, es fundamental. Y no quiere decir que hagamos vida proselitista electoral. No, esta es otra forma. No dejemos que los políticos por sí mismos decidan. Hagamos ciudadanía y asociación cívica. Y esa se lo hace desde cuestiones muy simples y sencillas, como preocuparnos de la vida pública de nuestros países. Ojalá este capítulo del Chef de la Política te haya servido para ello. Y bueno, nos vemos. Si te gustó este capítulo, compártelo, síguenos en redes sociales y escríbenos el correo electrónico. Tus donaciones nos permitirán crecer y generar más contenido. ¡Nos vemos!